Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después del 1, 2, 3, 3, 2, 1 de entrada que solemos hacer, hoy estamos aquí el 18 de octubre a las 11:44 de la mañana, sábado, con Ana Balín García, autora gallega. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Bien, bien, emocionada estoy. Me está gustando esto de las entrevistas. Me estoy cogiendo Pues eso está gustillo. bien. Pues esto está bien y yo me alegro mucho que te guste y que tú estés aquí, ¿vale? Porque además por redes, súper simpática y bueno, he estado un poquito husmeando después de que pasaste tu biografía y bueno, he visto que tienes licenciatura, tienes magisterio, tienes, o sea, es decir, que estás cultivada también, no solo en la literatura, sino en otras áreas, ¿no? Bueno, la cuestión es no estar quieta, porque tengo TDAH. Me lo diagnosticaron con 9 añitos. Y claro, lo de estar paralizada es una cosa que llevo muy mal. Yo creo que es el peor de los castigos que me pudieran imponer, que me tuviera que estar quieta. Es horroroso Pues para bueno, mí. No supiste estoy enfocarlo muy bien, ¿no? Sí, tuve mucha suerte porque en el cole estaban bastante desesperados conmigo. Bueno, Y bueno. una profe de literatura Ujú, decidió utilizar las rimas conmigo, descubrió ujú. que se me daba bien y me enfocó por ahí. Y me Bueno. regaló mi primera libreta. Iba siempre con ella en el patio colgada. Iba con la libreta. Los demás a su rollo, pero yo allí por el patio confeccionando versos. Eso he leído, que la llevabas colgada al cuello, ¿no? Y Sí, la ahí llevaba va. conmigo. Mm. Pues muy bien, ese amor por la literatura desde bien pequeña. Y bueno, Ana Balín García nació en Lugo en 1980. Desde niña sintió una conexión temprana con la escritura. Se convirtió esa escritura en refugio tras su diagnóstico de TDAH, como ella bien ha dicho, y altas capacidades. Ella es periodista y maestra. Ha Mm. compaginado la docencia con una intensa vida literaria, porque en 2016 ya publicaste El Vals de las Hormigas. Sí, eso fue una necesidad de homenajear la idea del amor. Es que estaba embarazada. Yo creo que un amor más Ujú, grande no se puede dar. Tenía a Grecia creciendo en la barriguilla ujú. y no tenía así ningún referente que yo considerara auténtico. Em, pero mi abuelita se murió cuando yo tenía 2 añitos. No Ujú. la conocí prácticamente. Y mi abuelo murió muchos años después y al ir a vaciar la casa encontré los diarios de mi abuela. Me quedé petrificada porque yo pensaba que era la única que escribía de la familia y resulta que no, que ella también lo hacía, lo que pasa que lo hacía para ella, sin compartir. Y leyendo algunos pasajes, no contaba su historia de amor, contaba cómo debía ser el amor. Realmente ella en ningún momento explicó cómo había conocido a mi abuelo, ni cómo se habían enamorado, ni nada de eso, no. Era como una especie de tratado sobre cómo debe ser el amor para que se pueda mantener, se pueda conservar y no se pierda. Me pareció tan bonito eso, que cogiendo un párrafo de su diario que habla de un hombre toro y una mujer garza que se encuentran a medio camino y construyen un nido en medio del cielo y de la tierra, escribí la novela. Es totalmente ficticia. Realmente lo único real es esa visión tan bonita que tenía ella de amar. Que me ha dejado, vamos, esta pregunta está buena, ¿eh? O sea, desde el hombre toro y la mujer garza. Qué bonito, qué poético, qué hermoso y qué poderoso, ¿no? Qué potente esa imagen de un... Claro, el hombre toro pues lo vemos como el semental y demás, pero el toro al final es un animal, como dirían los toreros, que yo no estoy a favor de la tauromaquia, ni me gusta, pues es un animal muy noble, es decir, es la realidad. Y después la garza, pues es un animal que representa pues esa, digamos, ese estilismo, ¿no? Y esa belleza, ¿no? Es que para ella, y yo creo que estoy bastante de acuerdo, a lo mejor luego los hombres me criticáis, pero para ella la que tiende a volar siempre es la mujer y la que tiende a Ujú. sujetarte en el suelo siempre es el hombre. Entonces, ella identifica más lo poético y lo volátil con lo femenino y lo terrenal y lo seguro con lo masculino.
Y me gustó mucho esa visión que tenía ella y se la copié. Pues yo no te voy a criticar porque de alguna manera estoy de acuerdo. Creo que quizás pues forme parte de esa naturaleza humana del hombre y la mujer, ¿no? De quizás pues la mujer tenga incluso más imaginación, más ganas de volar, etcétera, y el hombre pues se aferra un poquito más a la tierra, sea más, pues bueno, al fin y al cabo, de alguna manera, y que me peguen a mi palo, pues quizás seamos más simples, ¿sabes? En ese aspecto. Entonces, después escribiste en 2024 La muerte de Alicia o el ocaso. Y Alicia, pues me representó pues un nombre que todos sabemos, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que es una manera, pues, es un nombre bastante identificativo para mostrar esas maravillas y ese mundo que cada uno o cada una puede crearse, ¿no? Bueno, en realidad sí que es verdad que cogí esa referencia, pero lo que queda por detrás es mi hija. ¿Qué me Uh pasó? -huh. Que tuve una depresión postparto muy, muy, muy dura y acabé ingresada. Estuve varios días en la Robleda, fue bastante duro. Y al volver me di cuenta de que mi hija ya no era mi hija, era una niña que de repente había crecido de golpe, había madurado de una manera brutal y estaba llena de preguntas. Y lo que más me preocupaba era el sentimiento de culpa que tenía. Ella se pasó 1 año y medio pidiendo un hermano y todos los días al levantarse lo primero que hacía era, papá, ¿ya pusiste la semilla en mamá? Estaba todo el rato preguntando eso. Y claro, de repente nace su hermano y a los 4 meses mamá colapsa, mamá se va de casa y no entiende por qué. Entonces, cuando yo volví, en vez de abrazarme, lo primero que me dijo fue, mamá, perdóname. Y yo, ¿por qué perdóname? Porque es culpa mía. Yo te pedí un hermano y te pusiste malita por mi culpa. Me dolió tanto eso que luego por las noches estaba todo el rato pensando en cómo podía explicarle que lo que me había pasado no era eso, sino que yo quería ser perfecta como mamá y me di cuenta de que era imposible. Anoté todas las preguntas que ella me iba haciendo, porque aparte de la culpa me preguntaba mucho por qué te pasó eso, a todas las mujeres les pasa, cuando yo crezca me va a pasar porque a ti también te pasó, me dejaste de querer, ese tipo de cosas. Anoté todo y cada pregunta se la fui respondiendo con un poema. Y salió así La muerte de Alicia. Pero Alicia es ella, es esa niña que se mete en la madriguera, que se va por última vez al mundo de fantasía y se despide de su niñez. Y cuando vuelve ella no es una niña, ella es una pequeña mujer. Tenía 8 años ella ahí. Realmente creció de golpe. Sí que creció de golpe. Pues Y me ahora alegro que tenemos... hayas Dime, Me dime. alegro que hayas tenido adquirido, ¿no? Esa genética de tu abuela y esa sensibilidad, ¿no? Porque tal y como me cuentas, pues desde luego también tienes ese tono de entender, ¿no? Sobre todo a las personas cercanas, ¿no? A una hija, pues, ¿cómo no se le va a entender si se la escucha, ¿no? Y creo que tú has sabido plasmar muy bien respondiendo. A ver, es que es muy complicada esa idea que me estás contando, ¿no? No es una idea fácil de llevar a cabo. Es decir, sé escribir, me gusta escribir y voy a responder a las preguntas de mi hija con un poema para cada una. Es decir, tiene su miga, tiene su intríngulis. No te creas que me costó mucho, ¿eh? Salió solo. No sé si, no sé si es facilidad o es que es mi elemento de conexión con el mundo. Entonces, cuando estoy escribiendo, como que no existe nada más y al mismo tiempo existe todo. Estoy totalmente unida a lo que pasa a mi alrededor y conmigo misma. Es una sensación de tanta paz que a mí me sale fácil, pero yo creo que porque es innato. No sé, cada uno tendrá la suya. A mi hija lo que más le gusta es dibujar. También escribe microtextos que son bastante peculiares, por cierto, porque mezcla la mitología griega con lo que le pasa a ella. Pero lo que más le gusta es dibujar. Su manera de conectarse es dibujar. Tú si de repente oyes que no hay ruido ninguno en casa y sabes que ya está, es porque está dibujando. Qué Está bien. creando ahí sus cosas. ¿Hay amor por la mitología en tu casa? Porque me hablas de tu abuela.
el toro está muy representado con Zeus, con la masculinidad femenina, masculina. Después la garza es un animal, en principio, con sus patitas largas, cierta fragilidad y demás, y puede estar relacionado con lo femenino. Es decir, parece que fueran como dos simbolismos, ¿no? De esos dioses, esas diosas griegas. Después tu hija se llama Grecia, ella también escribe sobre la mitología y hará dibujos que quizás se parezcan a eso. Tú también tienes una fuerte influencia quizás también genética o en tu casa. ¿Tenéis algo que después un hombre, ¿no? Obviamente, Grecia, ¿no? Es decir, ¿tenéis amor por la mitología en casa? Es que yo crecí de una forma muy peculiar, porque a mi papá no le gustaban nada los cuentos tradicionales. De hecho, cuando le hablas del concepto de moraleja se cabrea, no le gusta. Entonces, de pequeña me contaba mitos egipcios, me contaba las historias de los Uh faraones, -huh, cosa que todavía hace a día de hoy, pero con mis hijos. Bueno, con el uh pequeño -huh. no le hace mucho caso, pero Grecia sí. Em, y a Grecia le encanta la mitología griega porque sabe que su nombre tiene que ver con eso. El papá de Grecia y yo nos conocimos en un viaje en Grecia. Hala, qué bien. Era un homenaje a- a habernos conocido y es verdad que ya no estamos juntos, pero fue una historia de amor bonita y surgieron pues, dos hijos maravillosos. Entonces ella necesita continuamente que le expliquen el porqué de todo. Ahora que ya sabe la explicación de su nombre, pues la tengo leyendo un libro sobre las tareas que hizo Hércules. Anda con eso. Pues mira, yo tengo un relato en la web, en mi blog, ¿no? Que habla de eso, del ganado de Gerión, ¿no? Y es una de las pruebas de Hércules, ¿no? Y está ahí cómo se enfrenta Hércules a Gerión y tal. Y habla de eso, del ganado y de lo que es la gran tradición de lo que es el ganado de retinto, ¿no? De la zona de nuestra, de Andalucía y de Cádiz. Entonces, qué bonito lo que has dicho tú, que la historia de amor acabó, pero que fue muy hermosa. Eso me encanta, porque al final también nos tenemos que quedar con eso, que es que parece que las cosas cuando restan, restan todo y no hay nada que sume. Es decir, yo creo que dentro de las experiencias que a lo mejor con el tiempo se acaban o creemos que no son positivas, también está lo bonito, ¿no? Que es lo que a lo mejor te lleva un poco a ti a escribir, ¿no? Y a querer recrear ciertos temas, ¿no? Uf, me tocas ahí una cosa difícil. Yo quedé muy tocada porque la decisión de poner punto y final fue mía. Ajá. Yo lo quise mucho, lo quise con toda mi alma. Lo que pasa es que cuando la otra persona tiene un carácter así tan impositivo Uh -huh. y siempre quiere tener la razón en todo, a veces es muy difícil poder ser tú misma al lado de esa persona. Y yo notaba que era un eclipsamiento muy grande y que yo cada vez me hacía más y más y más y más pequeñita. Uh -huh. Eh, no ser capaz de ser yo misma fue difícil, pero no ser capaz de ejercer como madre tal y como yo quería fue peor. Y eso fue lo que me llevó a tomar a mí la decisión. Yo necesitaba, después de lo que me pasó con la depresión y todo eso, necesitaba ser madre al 100%. Entonces, si estoy al lado de una persona que me cuestiona cada paso, cada decisión, cada gesto, incluso cada emoción, que me corrige continuamente, es que fue muy duro porque me corregía hasta dando de mamar a mi hijo. Me decía que no Uh-huh. lo hacía bien. Una vez me dijo, debería tener pechos yo y no tú, porque seguro que yo lo hacía mejor. A mí eso es que me hundió mucho. Eh, Normal, entonces, normal. bueno, puedes amar mucho a una persona, pero si esa persona te está haciendo mal, no te sirve de nada amarlo. Tienes que soltarlo. Yo sé Sí, que sí, él no sí. lo entendió, porque no entendió que yo quisiera soltarlo. Y como no lo entendió y tampoco me quiso escuchar, pues al final acabé escribiendo ese tercer libro, que es una despedida para él. Yo sé que seguramente nunca la vaya a tener en sus manos, ni la vaya a leer, pero yo necesitaba decírselo y como no podía decírselo de palabra, pues se lo dije por escrito. Es Uh-huh. que realmente...
El proyecto es Eso una carta, por ley. en las latitudes de un miedo políglota. Sí. Estamos hablando, ¿correcto? Muy bien, eso lo escribiste para la editorial o te lo publicó la editorial Loto Azul. Qué contenta estoy con ellos. Pues hace poco estuvo aquí Eduardo Lacambra y también habló de Loto Azul y también estaba el hombre contento con ellos, la verdad. Sí, sí. Es Háblame un que poquito de la editorial Loto Azul. Vamos a darle, ya que estás contento con ellos, pues vamos a darle un poquito de Pablo y un poquito de aquí de empaque a la situación. Háblame un poquito de tu experiencia con ellos. Es que venía de una experiencia negativa, porque a veces te hacen contratos Ujú, trampa y tú no eres muy consciente de que estás metiéndote en una trampa. Con la editorial anterior lo que me pasó ujú, es que me obligaron a vender 150 ejemplares por mi cuenta para poder entrar en el ujú, circuito comercial. Es decir, yo no fui capaz de ver mis libros en los escaparates de las librerías hasta que conseguí vender con muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo esos 150 ejemplares. Y una vez que llegué al circuito comercial, fue como si quedara todo estancado. Se olvidaron de que yo existía, o sea, dejaron de promocionarme, dejaron de hablar de mi libro, dejaron de ofrecerme ir a ferias, o sea, de repente pues, se quedó todo en stand-by. Con Loto Azul no hubo ningún disparate inicial. Yo ya estoy en las librerías desde el minuto uno. A las presentaciones llevo yo los libros y gestiono yo las ventas, salvo que sea una librería, entonces la librería ya se ocupa y están continuamente promocionándome. Cada cosa que yo hago lo publican en sus redes, me hacen los carteles para las actividades, me guían cuando necesito ayuda porque yo las tecnologías las manejo fatal, donde tengo que explorar si quiero hacer un book trailer o lo que sea. Por lo menos una vez a la semana o cada 10 días me preguntan cómo voy y si necesito algo. Es como otra historia. no, no, Bastante. familiar, un trato familiar, está bien, ¿no? Son más Claro, cercanos. Es que yo las así otras debe personas ser. no escuché ni sus voces, no sé ni Es quiénes que son. yo también te digo una cosa, a ver, ese trato más alejado y en el cual, claro, es que todo el mundo hemos empezado, ¿no? Todo el mundo hemos tenido sueños de publicar y demás, pero yo siempre digo lo mismo, cuando te digan de vender libros unas cantidades y tal, huye, es decir, eso no, porque para eso autopublicate pero en realidad lo que te están haciendo, honestamente, desde mi punto de vista es bien, te lo pueden corregir, te pueden poner una portada, lo que tú quieras, pero te están imprimiendo los libros para que al final tú los vendas y es su cometido. Es decir, tú puedes hacer publicidad de tus libros, un marketing, unas redes sociales, pero eso de vender tus libros, de vender 150 libros, es que el que ha vendido 150 libros, que yo he tenido la suerte de venderlos, cuesta una auténtica barbaridad. Y nos creemos que vender 100 libros es, tú vas a una presentación, vende 25. En cuanto tú has vendido los libros de los familiares y los mejores amigos, ojo, que ya vender más libros está complicadillo, ¿eh, amigo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo ya te digo, yo con Proyecto Unicornio he tenido la oportunidad de vender varios centenares de libros y estoy muy agradecido a mis lectores, lectoras, público, etcétera, en general. Ahora bien, porque tuve la suerte de tener buenos amigos también, familia, etcétera, etcétera, y yo me autopubliqué, yo no buscaba tampoco, después con los otros he ido vendiendo, pero se van vendiendo tranquilamente, prefiero long sellers que best sellers, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, ojo con el número de libros que vender 20, 25 libros ya es complicado, y vender 150 como te pasó a ti, yo no sé, pero cuéntame un poquito la odisea esa de vender 150 libros y cuánto te costó. La odisea me supuso pedir prórroga, porque es que además te ponían un plazo, tú tenías 6 meses para vender esos 150 ejemplares. Y Entonces si no los pedí pagaba de tu prórroga. bolsillo, ¿correcto? No, los devolvías y el libro se destruía y se acabó el sueño. O sea, Ay, pues sí, tampoco es muy sí. bonito el sueño, tampoco, tampoco es muy bonito, porque al final los acabas comprando prácticamente y los vendes tú, ¿no? Porque que Claro, se destruyan tus libros. hice todas las presentaciones que pude por mis alrededores, por los ayuntamientos y demás, pero es que estás hablando de un tema difícil, de Muy presión difícil. constante.
sí, eh, las cuestiones de salud mental en este país, desgraciadamente, se silencian mucho, salvo que de repente sí. aparezca el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces ahí sí, ala, nos Mm. comprometemos y vamos, pero el resto del año se nos olvida. Lo consideraron un tema excesivamente femenino, con lo cual más difícil todavía. Y encima era poesía, que tenía todo en mi contra, como quien dice. ¿Qué me pasó? Que tuve la suerte de que existen muchas escuelas de mamás, clubs de maternidad, entonces por ahí sí que fui metiéndome y me sorprendió un montón, que es verdad que casi todo era público femenino, pero de vez en cuando aparecían como dos o tres individuos masculinos que eran los que más preguntas me hacían. Y eso me sorprendió mucho. Eran los que más preguntas me hacían, sí. Benditos, benditos clubes, organizaciones, Mm, asociaciones, como queramos llamarlo, de mamá, porque es que, a ver, es una tarea tan tremenda y tan titánica que es que hay que, a ver, es que es imposible agradecerle a una madre todo lo que hace por sus hijos. Es decir, desde mi punto de vista, yo te voy a decir la verdad, no sé si existe el término, pero yo lo pasé muy mal cuando nació mi hija, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad, ¿eh? mm, A mí me vinieron todos los miedos juntos. O sea, a ser buen padre, a proteger de alguna manera a mi familia. Te salen unos instintos masculinos, entre comillas, que tú no tienes. Tú dices, ostras, ¿y si le pasa algo? Ostras, ¿y si yo no sé acunarla? ¿Y si se me cae? ¿Y si lo otro? ¿Y si después cuando crezca? Y sí. Y ahora estoy viendo que ya es un adolescente, ya empieza a salir, ya tal, y otra vez me volvieron los miedos. ¿Qué pasa? Yo te lo digo de verdad, ¿eh? He pasado varias etapas por mi vida en las cuales también he tenido depresión, pero las dos últimas coinciden con el nacimiento de mi hija, o sea, depresión, entiéndeme, y con la adolescencia de mi hija. Yo ahora mismo estoy prácticamente en un estado de depresión y demás, pero sé gestionarlo, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero he estado en el fango hace poco tiempo y la verdad es que se pasa francamente mal. No me quiero imaginar en una depresión postparto, cómo lo puede pasar una persona. Entonces yo lo único que quiero es trasladarte mi enhorabuena y mi cariño, sobre todo, porque bueno, de la enhorabuena de la depresión se puede salir, pero hace falta una tarea titánica y un cariño hacia uno mismo que muchas veces no nos proferimos. Y creo que por ahí va, no lo sé si lo expreso bien. sí, a mí lo que me pasó fue que me levanté un día y cuando me miré al espejo no me reconocí. Llevaba 3 días sin dormir, 3 días sin comer y 3 días sin ducharme. O sea, era una cosa terrible. Y ahí colapsé. Fui yo la que ingresé voluntariamente porque me vi que en casa me resultaba muy difícil avanzar. Como no me daba enfrentado a nada de lo que tenía a mi alrededor, pues tampoco era capaz de escucharme a mí misma, con lo cual hice bien en el sentido de dar distancia para que mi familia se acoplara donde se tenía que acoplar y yo encontrara mi lugar. Pero es verdad que cuando estás metida en un sitio así, donde lo único que tienes a tu alrededor son otras personas que están viviendo su propia desgracia, fue durísimo, pero Mm, durísimo. Es que luego cuando salí me dio mucha rabia que me preguntaron, ¿qué tal en el país de los locos? Dije yo, no, yo no estaba en el país de los locos. Yo estaba en un lugar con mucha gente sufriendo y a pesar de estar sufriendo yo tuve apoyo de esas personas. mm, mm, Mi compañera de la habitación de al lado me salvó la vida, de hecho, porque estaba muy medicada. La medicación tenía muchísimos efectos secundarios y me desmayé estando sola en la habitación y me golpeé la cabeza con una mesa de mármol y me quedé inconsciente. Y fue la única que se dio cuenta de que yo no estaba en el salón a la hora de comer y me vino a buscar. Y nadie respondía a la puerta, con lo cual fue a avisar a los sanitarios. Y cuando me encontraron yo ya estaba, o sea, toda llena de sangre, una cosa terrorífica. Me salvó la vida esa persona. O sea, que eso mm. de decir el país de los locos, es lo que te digo, el tema de la salud mental es una cosa que yo no sé si da miedo hablar de eso o qué pasa o Sí, necesitamos convertirlo en algo irrisorio cuando no lo es, no sé.
pero hay muy Yo en pocas mi que son. caso, yo en mi caso intento, pues eso, no preocupar a mis padres que están por encima, no preocupar a mi hija, no preocupar a mi esposa, intentar no preocupar a mis amigos más íntimos. Entonces, al final, todo ese refugio lo que te lleva es a aislarte. Y al final no pides ayuda, no hablas a tiempo. Y ya cuando te Mm, das cuenta es una bola, una bola, una bola, una bola que se convierte en un alud. Con lo cual lo mejor es cuando uno se encuentra mal, porque hay que saber distinguir la tristeza de la depresión, intentar abordarlo a tiempo e ir a un profesional si puedes a tiempo. Y si no, pues hablarlo con la gente que te rodea, que es seguro que si te quieren, que normalmente te van a querer, te van a ayudar y te van a arropar. Pero bueno, dejando un poquito esto aparte, hablamos de temas más felices, digámoslo así. Nos referimos otra vez a tu voz poética, que fue reconocida con el premio María Mariño de Poesía. sí, bueno, el Y tu segundo. voz poética se mueve entre la fragilidad y la fuerza también de la que estamos hablando, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarte un poquito por esa experiencia. ¿Qué es el premio María Mariño de Poesía? Que yo lo desconocía. ¿Y cómo fue tu experiencia en ese certamen? Pues mira, es un premio que organiza una asociación de mujeres que lucha Ujú, precisamente por la igualdad entre hombres y mujeres. Es una ujú, asociación feminista, pero que tiene muchos integrantes masculinos, cosa que a mí me encanta. está claro. La fundó una señora que estudió conmigo periodismo hace muchísimos años y que era la mayor de nuestra promoción. Yo de aquellas Ujú, tenía 22 años y ella tenía 50 y pico. Estaba haciendo carrera mayor. Y cuando acabó la universidad fundó esta asociación y empezó a luchar muchísimo por los derechos de las mujeres, sobre todo del ámbito rural, porque aquí estamos muy aislados, ¿eh? Galicia es un territorio con zonas muy desubicadas respecto del resto. ujú, Entonces quería dar un poco de asesoramiento a esas mujeres que no tienen recursos, que a veces no tienen trabajo, no tienen coche para movilizarse y empezó todo por ahí. No sé cuántos años lleva funcionando el concurso, ujú. pero lo hacen de manera bianual, porque lo hacen con ayuda de la Diputación. Y me presenté con un poema sobre el mito de Ofelia, porque en ese momento yo me sentía un poco así, un poco Ujú, ahogándome. Me sorprendió mucho que me dieran el premio, sinceramente, no me lo esperaba para nada. ujú. Fue, fue, fue emocionante y fue el primer premio que me habían dado a mí y lo fui a recibir con mis hijos, claro. Pues Ahí estaban los perfecto. dos. Cuéntame un poquito qué es el mito de Ofelia, para que la gente que no lo conoce. Ah, Ofelia era la prometida de Hamlet Ujú, y vivía sometida a sus celos, que eran constantes y continuos. Y un día Hamlet la ve dialogar con su padre en la habitación y está a oscuras y no se da cuenta de que ese es su suegro, piensa que es otro hombre y que Ofelia la está engañando, con lo cual lo asesina. Entonces Ofelia entra en un círculo de locura, por así decirlo. Bueno, yo creo que tan loca no estaba realmente, pero el dolor pudo con ella. Y termina sumergiéndose en el río y ahogándose. ujú. Una de las tragedias de Shakespeare. Sí, yo creo que Ujú. todos alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido así, con la sensación de tener el agua Al en el cuello. cuello y que no conseguimos salir a flote. Y yo en ese Sí. momento, pues, justo había tomado la decisión de separarme. Ujú, Cuando tomas una decisión después de tantos años, porque eran 17 años compartidos, ujú, duele muchísimo. A veces la tomas, pero tardas un montón en ejecutarla y entonces es la sensación de, uff, decidí algo, pero aún no consigo llegar a ese punto. Y surgió el poema solo, realmente. Estaba, creo que lo escribí, si no me equivoco, al lado de un lavadero. Estaba sentada, sí, al lado de un lavadero y al mirar el agua y el fondo me vino la idea esa. Y ese Y poema se puede leer, está online, si te soy ¿o no? sincera, no sé dónde está ese poema. Tengo Bueno, un montón de libretas. Yo este año llegué a la número 9
y por ahí andará en alguna de esas libretas. La verdad es que no lo sé. Muy Está bien. publicado en la revista que tenemos aquí en el ayuntamiento, que se llama Teo Vivo, que publicaron ahí mi texto y el del otro ganador. Ujú. Tú naciste en Lugo en 1980, Sí, una década en la que aún se coleccionaban pósters de Super Pop sí, y que es que también sonaban las canciones de Sergio Dalma y demás. Yo lo sé porque yo soy del 76, entonces estamos coincidimos prácticamente en generación. Mi hermana es de 1980 y yo tengo una hermana solo y es mi hermana pequeña, es de 1980. ¿Qué te queda a ti de aquella niña de los 80? Ay, me quedan muchas cosas porque yo soy muy de conservar, tengo un poco de complejo de Diógenes. Tengo muchos vinilos. El de Sergio Dalma lo pone muchas veces mi hijo en el tocadiscos del abuelo y me entra como emoción porque está rayado y salta siempre en los mismos sitios. Y yo ya sé dónde va a saltar el disco. Ay, el bailar pegados es que para mí fue. A mí me gusta mucho. Me sigue gustando Sergio Dalma. Te gustaba y te gusta bailar pegada o ya Sí, no? me sigue gustando. ¿Sí? Ahora mismo no tengo con quién Porque bailar yo, pegado, pero yo sí, recuerdo que sí. en mi época había una discoteca, no sé, se llamaba el Holiday, ¿no? Que después fue Yesterday, allí en Cádiz. Y después volvió a ser Holiday otra vez. Y yo me acuerdo que cuando teníamos 14, 15, 16 años, pues Ay, cuando sí. llegaban las 12 ponían siempre una canción para bailar juntos y tenías tú que sacar, o una chica sacarte a ti y bailar pegados, ¿no? Y estaba bien. Era una situación, pues bueno, en cierta medida embarazosa, pero también te ayudaba a romper un poquito el hielo, ¿no? Yo creo que ahí no cambié mucho porque mi hija me lo dice todo el tiempo y a veces me lo dice como con enfado. Ay, mamá, es que eres tan ñoña. Y sí, tienes razón, sí, sigo siendo muy romántica, así muy... A pesar de todas las cosas que me pasaron, sigo creyendo bastante. Soy Muy bastante... bien. Sí. Eso es bonito. Tú naciste en invierno, una, Sí, una estación que tú comentas que es propicia para el desvirgamiento poético. sí. ¿Por qué crees que el invierno es propicio para la poesía? Tengo escrito mucho, mucho sobre los cuerpos que se calientan el uno al otro cuando hace frío. A mí una de las Ujú. cosas que más me gustan y que más echo de menos de tener pareja es estar en el sofá y hacer, como digo yo, picecitos. Juntar los pies el uno con el otro para calentarse. En mi casa hay chimenea, entonces es como todo muy apropiado para eso. Ves cómo los troncos se van consumiendo con el fuego. Eso a mí es que me genera poesía, aunque no quiera. Y soy de mucho de poner la tetera encima de la chimenea y escuchar cómo pita, todas esas cosas. ¿Escribes en ese rinconcito tú? Escribo en cualquier sitio. Escribí al lado de un lavadero, o sea, da igual. Escribo en cualquier parte. No me importa ni siquiera que haya un montón de ruido a mi alrededor. Yo sí tengo ganas de escribir, lo que pase, puede estar cayéndose el mundo que yo no me entero, que estoy enfrascada en mi libreta y me olvido Sí, de todo lo demás. Es muy bonito bien. porque yo el mundo lo veo hecho así, de poesía, o sea, cualquier cosa me puede inspirar. Ujú. Entonces, es emocionante. Perfecto. Tú pasaste tu infancia en varios lugares, Fonsagrada, Mm, Lugo, Tenerife, pero sí, fue en Riancho donde creciste y conociste tu primer amor. sí. Cuéntame cómo influyeron esas vivencias en Riancho en tu literatura. Era un lugar que animaba mucho a ser libre, porque es un pueblo pequeñito, no pasan demasiados coches y puedes jugar en la calle sin peligro. Entonces yo tenía Ujú. mi familia y estábamos prácticamente toda la tarde en la calle. Hacíamos cabañas con palos y con maderas, trepábamos a los árboles. La verdad es que era un poco así Huckleberry Finn. A mí me gustaba mucho. Qué bien, lo has descrito fenomenal. Sí, Huckleberry sí. Finn. Cuando Perfecto, me perfecto. cambiaron a la ciudad fue un shock para mal, fue horroroso. Pasé de un cole público y estar casi toda la tarde en la calle a una ciudad llena de ruidos, en un cole privado y con uniforme y solo chicas.
Fue un cambio muy grande. Es que de estar en un colegio con chicos a un colegio segregado tiene que ser, y con uniforme y con otra Ah, formalidad, más reglado, ¿no? Quizás, ¿no? Tiene que y ser horroroso, religioso, ¿no? para colmo religioso. Lo pasé mal. De hecho, sufrí bullying en el cole. Sí, Lo eso pasé hablaremos mal. un poco más tarde, no hablaremos del bullying que sufriste, obviamente, pero sí que trataremos un poco los temas que han podido influir en tu poesía. Porque hablábamos antes de tu diagnóstico de TDAH y de altas Mm, capacidades. Eso marcó el inicio de tu relación con la escritura, ¿no? Y podría decirse que escribir fue tu forma de calmar la mente, de tranquilizarla un poco. sí, la escritura fue y sigue siendo algo totalmente terapéutico. De hecho, prefiero mil veces que me receten cómprate una libreta que me receten cómprate una caja de Tranquimacin. Está claro. Sí, me calma mucho. Lo que pasa que mi mente es un hervidero, entonces a veces por la noche es una ruindad, porque claro, tendría que encender la luz tropecientas veces para escribir lo que quiero. Entonces ahí sí que tengo el truco de la grabadora. La tengo metida en el cajón y entonces si se me ocurre alguna idea así rápida, la grabo y mañana ya la miraré, porque es que si no, no pego ojo. Es una Muy cosa... bien. Muy bien, muy bien. Y que es además de una tierra hermosa. Yo estaba allí, yo he hecho el Camino de Santiago. Estuve 10 días haciendo el Camino de Santiago, una ruta que era, no sé si eran de 300 y pico kilómetros, más o menos. Me pegué una panzada de kilómetros al día que flipa. Pero bueno, llegué a Santiago y me harté de Zamburiña y todo eso después y me repuse, ¿no? Pero un lugar espléndido. Después está en La Coruña también y en algunos sitios de Galicia más digámoslo así, bucólico, ¿no? Más campestre, más de montaña y la verdad es que es una tierra espléndida para inspirarse. Y yo me preguntaba, tú, volvamos otra vez al Val de las Hormigas y aparece una niña con trenzas saltando a la comba en una imagen un tanto, pues bueno, que recuerda a esa niñez de la que hablábamos y aparece una ciudad de fondo. Entonces yo me pregunto, ¿no? Después de lo que hemos hablado nosotros, ¿qué representa esa imagen? Esa soy yo cuando me cambiaron a la ciudad, está clarísimo. La niña tiene Además en blanco y negro, perdona, además en blanco y negro. Sí, es que es muy gris. A mí la ciudad nunca me gustó. No me adapto al asfalto. ¿Qué le vamos a hacer? La niña tiene un trastorno en el corazón, que también lo tengo yo. Uh Tengo -huh, ahí un pequeño problema con la válvula que no quiere abrir y cerrar como debe. uh -huh. Y le mandan que haga ejercicio controlado. Y a la niña el único ejercicio controlado que se le ocurre es saltar a la comba sin parar. Esto también lo hacía yo cuando era pequeñita. Tiene una mamá sobreprotectora, pues igual que la mía, súper sobreprotectora, que la vigila todo el rato así desde la ventana, está todo el tiempo pendiente de la niña, la tiene un poco asfixiada. Y la niña en la historia es una auténtica heroína porque se revela contra todo eso y se escapa de casa. Uh No -huh. voy a contar más porque si no estropeo la historia, Claro, pero, no, 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 no. Aquí spoiler, no. No, aquí spoiler no. pero la clave está en ese ataque de rebeldía que tiene la niña. Es verdad que a veces no podemos escoger el entorno en el que estamos y es un entorno muchas veces asfixiante, pero si encontramos algo que nos ayude a canalizar lo que llevamos dentro hacia afuera, todo eso puede cambiar y dejar de ser en blanco y negro. ¿Qué es lo que me pasa a Exacto. mí con la poesía? Mm. Muy bien, Me muy parece bien. que Queremos más mundo en color, aunque en blanco y negro también está bien de vez en cuando. Pero bueno, para otras cosas. Tú has citado en alguna ocasión nombres como Emily Dickinson, Silvia Ay, Plath, José Miranda, Juan Cobos Wilkins, Gloria Fuertes o Carlos Carracedo. ¿Qué significan para ti esas voces? eran los libros que yo leía a escondidas. No es que no me dejaran en mi casa leer, todo lo contrario, siempre me impulsaron mucho a leer. Lo que pasa que yo tiendo a ser bastante obsesiva. Cuando algo me entusiasma mucho, no lo quiero soltar. Uh -huh. Entonces me tenían que llamar la atención porque eran las 3 de la mañana y yo seguía metida en cama con la linterna leyendo. Que tienes que dormir, que mañana hay cole. Y yo, no, yo ahí con la linterna. Em,
Y entonces dejaron de darme paga para que no comprara tantos libros, con lo cual me chincharon mucho. Entonces, ¿qué hice? Le pedí a mis compis que juntáramos para comprar libros que pudiéramos luego compartir. Ujú. Dejamos Una biblioteca particular, ¿no? Entre vosotros. un poquito de la paga de cada uno, la juntábamos y comprábamos, y pues cada mes escogía una de la pandilla lo que queríamos leer. A mí nunca me gustaba cuando escogía a mi compañera Ana Cuca, porque siempre escogía cómic y a mí el cómic no me gustaba nada, pero bueno, Pero era lo que bueno, tocaba. cada uno tiene su gusto y cada una tiene su gusto. Bueno, si a ella le gustan los cómics para mí son fenomenales también, para despertar la imaginación también, porque muchas veces esas viñetas te hacen imaginar lo que está ocurriendo en vivo, digámoslo así, ¿no? De hecho, han salido cine, ¿no? De los cómics y muy buenos. A Eh, mi hija le ¿Tu encantan, obra? pero a Sí, mí no. ahora te encantan, No, ¿no? a mi hija le No encantan mucho. mogollón los cómics, ¿Te le siguen sin fascinan. encantar? Ah, tu hija, Con el perfecto, Policán. perfecto. A ella sí, está todo el Ah, rato muy con el bien, muy bien. Policán y Está bien. con los cómics de Batgirl, que le gusta muchísimo. A mí no, Ajá. no la acabo de coger. No le coge el punto. Mm, Bueno, no, bueno, muy bien. Tu obra también ha pasado por temas muy duros. Es lo que sí. hablábamos antes, el maltrato infantil, el bullying, la depresión postparto, el divorcio. ¿Es la escritura una forma de terapia o un modo de resistencia para ti? Es una manera de entender lo que me pasa. Ujú, Cuando lo pones por escrito, lo ordenas y ujú, consigues que tenga un poquito de sentido. Luego lo relees y a veces descubres el por qué te está pasando eso. Porque ujú, cuando lo tienes solo metido dentro, a veces queda así como en el aire y no acaba de coger sentido. Yo creo que ujú. sí, que es una forma no solo de sanar, sino también de ordenar. Es decir, que tú como escritora, como maestra, como periodista, recomendarías la escritura a alguien que quiere quitarse ciertos pesos de encima de alguna manera, ¿no? Sí. Escribir al menos, escribirlo para entenderse. mm, no creo que todos tengamos dentro la capacidad para construir grandes obras. Yo creo que no la tengo, de hecho. Pero de contar nuestra propia historia, sí. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Que luego Ujú. no la queremos compartir, bueno, pues quedó ahí, la tenemos para nosotros y es un recordatorio de que hemos pasado por eso. Sí, A yo mí lo me recomiendo mucho. A parece. ver, a mí cuando me viene alguien, a ver, yo normalmente, bueno, tengo, mi esposa dice y mucha gente dice que tengo habilidad con los adolescentes a veces, ¿no? Es decir, con los adolescentes menos con mi propia hija, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, yo lo que les recomiendo es escribe lo que te pasa, piénsalo, reflexiona sobre ello y quizá la puerta esté ahí, pero no puedas verla ahora. Pero una vez que tú veas escritas tus emociones, tus sentimientos, cómo te sientes, sacarlo a la luz, a lo mejor encuentras la respuesta en ese mismo papel, ¿no? Que tú has dividido, ¿no? Y lo puedes estructurar de alguna manera, todas esas emociones, ¿no? Mm, Yo creo que sí. De hecho, mi hija tiene dislexia, con lo cual Ujú, lo de escribir le cuesta un montón, pero desde que viene conmigo a los micros abiertos, pues intenta. Ella hace esos microtextos, nada, que son dos estrofas, realmente es muy cortito. Y mezcla ahí ese mito griego con su vida y le salen unas cosas que a veces me dan ganas de llorar. La última que escribió era sobre el león de Nemea, pero ella no se comparaba con el león de Nemea, ella decía que era la piel, que se sentía como la piel, como si la hubieran arrancado y no tuviera cuerpo y estuviera vagando en busca de la percha donde volver a colocarse. Me parece una cosa brutal. Y ese día la que triunfó realmente fue ella, porque fue el primer poema que leyó en su vida, en un micro abierto en Vigo, y la aplaudieron tantísimo, fue una barbaridad, fue una ovación hombre, absoluta. es que esa conexión, ¿qué edad tiene tu hija? ¿10, 12 años? Tiene 9, solo tiene 9. 9.
Es muy Pues pequeño. fíjate, y que escriba sobre la piel de Nemea y todo, y que pueda sentirse esa piel de Nemea, ¿no? Es decir, pues, y que lo escriba y que lo exprese, y que además lo haga de una manera clara y sensible, pues la verdad, pues es para aplaudirla, ¿sabes? Sí que fue. Se enfadó después porque hubo que corregir todo lo que había escrito, porque claro, se come letras, invierte sílabas. Lo gracioso del caso es que ella lo escribe y lo lee como si estuviera bien escrito. Y después cuando lo miras es cuando te das cuenta de que hay esa dificultad por detrás. Si no, no te enterarías. Es una Ujú, dislexia, pasa desapercibida. Si no lo miras, no te enteras. Y me ujú. pareció todavía más vulnerable que le pasara eso. Ese día, Aparte de escritora, eres colaboradora de la revista digital Santa Rabia Poetry, ¿no? De Perú. bueno, ¿Qué te forma a ti? ¿Qué te aporta, ¿no? Formar parte de esa comunidad poética. últimamente ya no colaboro tanto con ellos porque hay una cosa que no me gusta y es que si escogen tu texto y les gusta para publicarlo, tienes que pagar. Uf, Como que yo ya no estoy en esa claro, claro, tesitura claro. de pagar yo para que, o sea, no, págame tú porque es mi trabajo. Es lo También, que que, te que- que digo. es mi texto, ¿no? Bueno, como Claro. mínimo regalarlo, pero que te cobren, ¿no? Claro, entonces, es verdad que no es mucho, la suma es muy pequeña, además es en Sí, dólares y sí. al hacer el cambio sale poco, pero como que ya no estoy para esas cosas. Ujú, Participé en 2 antologías con ellos, las antologías tengo que decir que son preciosas, descubres voces que de otra manera nunca pasarían por tu camino porque quedan muy lejos, son todo voces latinoamericanas, pero yo ahora estoy más en otro contexto. Ahora lo que me gusta es ir a los micros abiertos, a escuchar a los demás ujú. y ir al slam. El slam me parece súper emocionante. ¿Qué es el slam? Perdóname, yo Ah, el no. slam es un enfrentamiento poético. Vas Ah, enfrentando vaya, un slam como de como un esto. de boxeo, pero poético. Vas Anda, pasando fases y llegas a la en vez de final. rapeado y esto de como una Sí, pelea de gallo de esta, pero de poeta, ¿no? sí. A ver, más simplificado, pero sí es eso. Ay, qué Eh, bien. y ahora mi objetivo es chinchar al que fue ganador este año y quiero ganar yo. Quería ir yo, porque tú participas en el slam a nivel nacional y me parece súper, súper emocionante. ¿Dónde es ese Creo que slam en el que tú vas a participar o participas? aquí hay dos, en Galicia hay dos, hay uno en Bóveda y otro en Carral. Y Ah, este año la final nacional fue en Lleida, si no me equivoco, sí, en Lleida. No me siento preparada para un stand tan elevado, pero sí que me quiero esforzar por intentar llegar a la final, por lo menos eso. Después a ver qué pasa. bueno, tampoco te sentía para la poesía de Mariño, ¿no? Y ahí estuviste que Mm, ganaste. Entonces, a lo mejor, pues bueno, a lo mejor termina venciendo en el ring del Gran Slam, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá. A ver, ¿Quién sabe? por ponerme retos, porque cuando te pones así micro retos y vas viendo que lo consigues, ay, es una satisfacción muy grande, la verdad. Muy Sí, sí. bien. Háblame de bucólicos, por favor. Book, como Bucólico, libros, bucólicos. sí, es una plataforma que lleva poquito tiempo funcionando Ujú, y lo bonito es que tú puedes volcar tu libro en formato digital sin ningún coste. Luego ellos se ocupan de intentar venderlo y tú te quedas con el 70%, que me parece una pasada. ujú, ¿Quién te ujú, dice eso de mí? Muy pocos. Aparte tienen una asociación de escritores y de lectores en la que estoy y hacen muchas campañas. Últimamente no coopero mucho porque estoy con la promoción del libro, pero hacen cosas muy interesantes. Ahora están con una propuesta de fomento de la lectura ujú. y entonces están intentando como adiestrar a los papis y a las mamis para que desde temprana edad conduzcan a los niños hacia la literatura sin ningún tipo de pavor. Y están Muy haciendo bien. cosas muy interesantes.
Se está perdiendo un poco el miedo al arte, digámoslo así, a que tus hijos salgan artistas, o No, tú crees que sigue desgraciadamente, existiendo ese miedo de que te va a morir de hambre. sí. Es que mi madre todavía lo tiene, ¿eh? Mi madre nunca había ido a mis micros abiertos hasta que Grecia empezó a recitar. Entonces, claro, ella quería ver a la nieta recitar. Y mi hija, Lo que hacen los nietos, las personas, no lo hacemos los hijos. le riñó, le dijo, abuela, tienes que felicitar a mamá y tienes que ver las cosas que hace mamá. Y entonces empezó a venir y suelta la lagrimilla, como que se emociona, pero cuando termina todo me sigue diciendo exactamente lo mismo. Ay, hija, qué bonito lo haces, pero de esto no se vive. O sea que seguimos en la misma. Y yo que soy profe me doy cuenta de que el currículum artístico es súper, súper, súper limitado y escaso. Ujú, Es ujú. como que gracias a Dios que está ahí, porque yo creo que el gobierno, si pudiera, lo borraba de un plumazo. No interesa educar la sensibilidad, no interesa. No, a ver, Interesa. yo muchas veces lo pienso, ¿no? Digo, que interesa a lo mejor que pensemos como rebaño casi, ¿no? No, Como eso. ahí, como un enjambre de ideas, polarizar a la gente, que la gente esté enfrentándose en redes, en tal, y tener a la gente pues como en bandos pequeños y dos bandos principales, ¿no? Y estar todo el tiempo o blanco o negro, o blanco o negro, y que estemos ahí pues todo el tiempo pues peleando, ¿no? Y en realidad lo verdaderamente importante es que no se traten ciertos temas. Y es lo que tú dices, de alguna manera eso te insensibiliza, ¿no? Es que si tú reconoces que tienes capacidad creativa, vas a querer seguir cultivándola, no vas a querer obedecer lo que te mandan. Entonces eso no interesa. La ventaja que yo trabajo en educación infantil, son muy pequeñitos, el currículum no está tan marcado y entonces yo normalmente hago lo que me da la gana. Trabajo mucha poesía en mi clase, trabajo muchas rimas, hacemos cosas disparatadas. Cuando están muy estresados, cojo papel de burbujas, cubro todo el suelo, los pongo en calcetines, escogemos un grandes éxitos, como le llamo yo, que la última vez fueron los Rolling Stones, y saltamos en papel de burbujas. A ver, Ostras, eso pues eso es estrecha, ¿eh? antes es una maravilla. Luego se quedan súper relajados, súper tranquilos. Y cuando los entrego me dicen los padres, ay, qué calmados están. Y yo, claro, porque me estuve media hora saltando sobre el papel de burbujas. Ya te sale a ti el... Muy bien, qué bien. Pues eso le gusta a todo el mundo, lo de destruir burbujitas. Clac, 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 todo el mundo. Qué Pero gran a invento. veces hay que darle una vuelta de tuerca a las cosas y pensar de una manera distinta. Y eso yo creo que da mucho miedo, no sé por qué. Sí, sí, sí. No, a veces sí, a veces da... A ver, el miedo a lo desconocido siempre ha existido, ¿no? De ahí que seamos un poquito curiosos, ¿no? Y que al final lo que da un poquito de miedo también es atractivo, ¿no? A mí me lo parece, pero bueno. De ahí que descubramos cosas, ¿no? Incluso a las cosas prohibidas, pues le tengamos un poquito más de aprecio, de querer hacerlas, ¿no? Muy bien. Pues mira, como esto es una entrevista para conocer a la persona que hay detrás de la obra, lo que digo siempre, aquí exploramos el lado literario, el lado humano, intentamos hablar un poquito de lo que de lo bueno de la persona en sí, ¿no? Yo me gustaría que me permitieses que te diese las gracias por un detalle de una donación de cabello, por eso tienes tú el cabello corto ahora, ¿no? Es Ya, decir, un gesto solidario, simbólico que a la vez que es real, ¿no? Porque es que a ver, para un hombre no significa quizás tanto, pero para una mujer el cabello es muy importante y tú lo donaste pues para un proyecto oncológico y para una chica que lo necesitaba. Y yo te lo quería agradecer. ¿Qué significó para ti ese acto de entrega? Mi hija hasta el año pasado practicaba ballet y había una compi que estuvo ausente mucho tiempo porque tenía cáncer. Entonces, cuando volvió, Grecia estaba muy impactada. Volvió siendo
la mitad de lo que era, porque estaba así como una flauta. Estaba todo el tiempo con mascarilla y tenía poquito pelo. Hablamos mucho en casa sobre eso, es una cosa que a ella le preocupa un montón. Le angustia mucho más lo que tiene que ver con la enfermedad que con la muerte. Porque dice, mamá, te mueres y ya se acabó, pero si estás enfermo sufres todo el rato y parece que no se acaba ni para bien ni para mal. Y ella quería tener un gesto con esa niña. Entonces, hablando con la mamá, ella nos dijo que colaboraba con varias peluquerías de Santiago y donaban el pelito para hacer luego pelucas. Y allí que nos fuimos las dos, donamos las dos el pelito, nos pusimos el pelo corto las dos. Ella ahora se lo está dejando crecer porque dice que necesita volver a ser femenina y yo decidí que lo dejaba así, que estaba más cómoda. Pero no fue más un acto de consonancia con mi hija que otra cosa. Quería que ella se calmara y que supiera que se pueden hacer pequeñas cositas que parecen poco, pero sumadas son mucho. Ujú. Muy bien. Yo ya te digo que quería mencionarlo aquí porque es de recibo que es una buena causa y hay que... Yo me gusta a mí expresar las buenas causas que voy descubriendo de vosotros y de vosotras, las Mm. personas que vienen aquí, y creo bueno, normalmente no vas a decirlo tú, pero sí hay que agradecértelo, ¿no? Y bueno, yo me preguntaba, porque nos acercamos un poquito al final, vamos casi a las tres últimas preguntas de la charla. Yo querría que tú, el silencio te acompaña a diario. Me has dicho que te gusta escribir en silencio, con el crepitar de la chimenea, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que tú, como poeta, a los poetas y a las poetas que pasan por aquí, me gusta que me hablen un poquito del silencio. Es decir, ¿qué significa el silencio en tu vida y en tu obra? Uh, eh, para mí ahora el silencio es otra cosa muy distinta de lo que era antes. Para mí ahora el silencio es soledad y me pesa, sí que me pesa bastante. A veces tengo la sensación de que se me mete entre las costillas y no me deja respirar. Entonces escapo bastante de eso en estos momentos. Estoy continuamente poniendo ruidos a mi alrededor. Si mis hijos no están en casa, como es el caso, que ahora mismo están con su papá, eh, gracias a Dios que te tengo a ti al otro lado de la pantalla, porque si no ya habría encendido el televisor, ya habría puesto la radio, ya habría abierto la ventana, lo que fuera necesario para que entraran los ruidos, porque me recuerdan que decidí empezar de cero y que es difícil partir de cero. Es difícil. Ujú, ujú. Es que la soledad buscada está muy bien, pero la soledad cuando no es buscada o cuando te ves abocada a ella, ya es diferente, ya no es lo mismo. Y se representa en tus poemas ese tipo de temas? Soledad, silencio, etcétera. Sí, en el último poemario mucho, porque habla de los miedos y realmente los miedos más mundanos y más reales son esos. Sí, A quedarte solo, ¿no? Quizás, ¿no? mí me asusta mucho que mis hijos vayan creciendo, que forjen su camino y que yo, al estar sola, me convierta en una carga para ellos. Es que eso no me gustaría nada. Ujú. Yo no es tanto que busque una pareja como un compañero. Lo que yo quiero es un compañero. Alguien que me apoye con las cosas que hago, que tenga ganas de hablar conmigo hasta el amanecer, porque yo siempre tengo mucho que decir. eh, que desee escuchar las cosas que escribo. Eso mi hija lo hace. Yo me levanto y me da los buenos días y me dice, mamá, ¿cuál es el nuevo poema? Recítamelo. Pues lo que quiero es a alguien que haga esas cosas por mí, porque realmente ellos tienen que buscar su sendero y yo no quiero ser una piedra en ese sendero. Sí, yo escribo mucho, un poquito para mí mismo, pero escribo, si tú me preguntases, ¿para quién escribes? ¿Para quién? Yo escribiría para mi hija. Es decir, yo cuando me vaya quiero dejarle ese legado, es decir, por lo menos que piense, así pensaba mi padre, este es mi padre haciendo entrevistas, haciendo charlas, mira cómo disfruta, tal, ha hecho un podcast, lo otro, no sé qué, y dejarle un poquito, pues, esa esencia mía, ¿no? Y en los libros yo creo que queda impregnada con tu esencia, ¿no?
Hombre, el libro no muere. Entonces, aunque tú no estés, el amor que tú querías transmitir se queda ahí en esas páginas. Sí. Jo, es que el libro de la muerte de Alicia está dedicado a mis hijos. La dedicatoria es explícita para ellos. Y en este último, es que la portada es de ella. O sea, ahí está, esta portada es Ay, ay, bellísima. ay, 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 teníamos que enseñarla. Y yo querría, como ahora vamos es que lo has hilado perfectamente, porque habías hablado de tus hijos y demás, y vamos a hablar de la portada, y me gustaría que antes de finalizar, y después vendrá otra preguntita, tú me leyeras de esa portada de Grecia, que me leyese. Bueno, de la portada de Grecia me refiero es la portada de tu último libro, que me gustaría que me dijese cómo se llamaba para recordarlo a nuestros seguidores y seguidoras, y esa portada de Grecia, tu hija, fantástica, que la representa, y que me leyese, por supuesto, uno o dos o los que tú veas necesarios de los poemas, claro. Se llama En las latitudes de un miedo políglota. A Exacto. ella le costó lo suyo hacer la portada porque el título es enrevesado. Le expliqué un poquito, le leí un poquito y hizo una cosa muy valiente. Dividió la portada en dos cachos. Ujú, Aunque habla de los miedos, no se olvidó de poner la esperanza en el otro lado. Entonces hay una parte de miedo, pero hay otra parte de valentía. Y cuando me la ujú. enseñó me dijo, mami, esa eres tú, estás del revés. Y fíjate, tu cuerpo se inclina más a la esperanza que al miedo. Me pareció súper, súper bonito. Ya te digo. Em, sí, fue muy inteligente, porque no se olvidó de que los miedos se pueden vencer. Casi siempre leo la misma, pero es que yo creo que es la más significativa para mí. Pues léeme esa y después me lea otra, porque los poemas no es el capítulo de un libro. Léeme dos, a mí, a Vale. nosotros. Léenos dos, la de siempre y otra más. Es la más significativa porque cuando la escribí fue cuando yo me di cuenta de que algo estaba fallando y que tenía que tomar una decisión. Muy bien. Esa es la más significativa. Dice, se oye el árbol caer si uno no está sumergido en medio del bosque. ¿Me oíste tú cuando talaste con tus propias manos mi alma para hacer leña? No, no quiero ser estoica. Hoy no. Hoy me acojo a la vulnerabilidad de la cobardía. Me dices en la distancia y desde la distancia te extraño. Y yo siento que lo que haces es volverme una extraña para mí misma. Mañana inicio de nuevo mi terapia, después de estas cortas vacaciones, y tendré que hacer el sacrificio de hablar normal en lugar de en verso. Y saldrá tu nombre, que yo ya nunca pronuncio, en medio de nuestra conversación, y me daré cuenta de que mi corazón sigue reflejándote. ¿Será que este músculo tonto y dispar es en verdad un cristal de los deseos incumplidos? ¿Será que aún me empeño en acoplarme a cualquier situación y a cualquier persona? Me asomo a la ventana, a la más alta, que se parece al balcón de Julieta, y desde ahí proclamo y declamo hasta que una a una se colapsan todas las estrellas. Y entonces alzo el meñique zurdo, porque el diestro lo necesito para otras cosas, y hago un juramento con tu fantasma, que a veces aún ronda esta abstracción que fui yo contigo. Arriésgate, me reclamo, arriésgate y escoge una palabra al azar que signifique el deterioro, el fin de pensarte. Sal de tu flaqueza y dilo muy alto, te olvido con el paso de la pluma sobre la espalda, haciendo nuevas alas. Te olvido cuando mis pasos alcanzan el basta. Te esfumo de mi sinfín de memorias, que yo quiero que se vacíen de recuerdos. Nadie me ve en el medio del bosque si yo me desvanezco, como la luz de Venus, si yo me hago una analfabeta ante el amor. Hago un Risto Mejide aquí y yo te aplaudo en silencio porque no quiero estropear tu enorme poema, y me encanta esa declaración, esa confesión y toda esa profundidad que ha llegado a través de él. Mm. Muy bien. Y ahora léeme el segundo, pero ese te voy a pedir que abras al azar una página y me lo Ay, leas. mira, no habría al azar, cogí la primera. Venga. Ay, Esta, por la primera. Venga, esta dale es caña. la favorita de mi amigo José Antonio. No sé muy bien Venga. por qué, aún no he José descubierto por Antonio, qué. José Antonio ¿Por escribe. qué le
finalista. José Antonio García, sí. Hombre, fue finalista en el Slam este año. Pues lo invitamos al programa. José Antonio García, estás invitado. Sí. Si Ana, que se ponga en contacto contigo, conmigo, o yo me pongo en contacto y estás invitado al programa si te apetece venir. Escribe, pero no publica, no quiere publicar. Bueno, pues eso no pasa nada tampoco. Si no ha publicado, también puede venir por aquí y leernos cualquiera de sus poemas y contarnos por qué no quiere publicar. Dice que le agobia mucho todo el tema del peso editorial. Entonces, A veces no. pasa, a veces pasa. Mm. Muy bien, pues bueno. A De ver. todas formas, aquí yo le tiendo la invitación. Pobre, ya lo liamos. A ver, este dice, había antes en mí un fuego fatuo que me hacía ver las pequeñas cosas sin tener que agachar la cabeza, sin tener que cerrar los ojos, sin tener que palpar esos rayos de sol que nos trajo nuestra infancia. Pero de pronto, al crecer, yo no sé por qué me he vuelto tan ciega a la luz, ciega al resplandor de otras almas, pasando de largo, sin siquiera rozar la mía, sin esos candiles que Dickinson usaba para encontrarse a sí misma. Ahora me pierdo en lecturas de renglones torcidos. Busco a Dios en los huecos que me dejaste sin rellenar. Y el podrías hacer de esto algo bonito se me engancha al borde de la lengua sin querer escapar, sin escupírseme hacia afuera. Me he hecho tan mayor que no recuerdo mi propio recuerdo. Esta es más cortita. Muy bien, pero es profunda también. Y ahí aparece Emily Dickinson, es decir, una de tus, digamos, bueno, ¿cómo se diría? De tus referentes, ¿no? Literarios. Sí, Perfecto, andan por ahí perfecto. explotando. Muy bien. Y ya que estamos con Emily Dickinson, contigo, y hemos hablado de feminismo, de feminidad, ¿cómo ves tú la literatura femenina y feminista en España? Poco arriesgada y me van a reñir, pero Bueno, aquí no estamos para estoy. que nos riñamos, aquí estamos para dar nuestra opinión y al que no le guste yo siempre digo lo mismo, porque cambio de canal y ya está, que hay un montón hoy en día. Entonces tú dinos qué te parece. Estuve en una feria en un sitio que se llama Camiño Ujú, y vinieron varias premiadas con el Premio Nacional y ujú. el discurso que dieron y que trataron de hacer entender como feminista a mí me hizo llorar muchísimo. Eh, Se pusieron de acuerdo en considerar que cuando eres madre renuncias a mucha parte de ti como mujer en el terreno profesional. Entonces, no voy a decir nombres porque no merece la pena, pero yo estaba allí con mi hija y tenía al lado una mujer embarazada. Fue muy triste escuchar de esas personas que no son tan mayores, porque serán de mi década más o menos, que si decides ser madre no puedes decidir ser escritora o ser otra cosa. Creo que la cuestión feminista hay que cambiarla un poquito. Creo que todos tenemos derecho a decidir lo que queremos ser y cómo queremos ser. Entonces, eso de considerar que el feminismo necesariamente nos obliga a renunciar a determinadas partes, yo no creo en ello, para nada. Ujú. La aplaudieron a raudales, vale, está muy bien, habrá gente que no quiera tener hijos, que considere que no es una etapa obligatoria, es verdad que no lo es, pero los que sí escogimos voluntariamente ese camino, pues no te metas conmigo, déjame tranquila, que yo soy feliz siendo mamá y muchas de las cosas que escribo son inspiradas en mis hijos. Entonces, Claro, yo lo que digo, oye, mira, yo no me meto con nadie. Tu opinión, o sea, sí, yo intento respetar todas las opiniones. A veces no son todas respetables, porque la verdad, no hay, es así, pero yo intento respetar todas las opiniones, no me meto con nadie, pues déjame pensar como yo quiero pensar, ¿no? Y me parece lo que tú dices, pues, de lo más normal. Es decir,
tú tienes tu pensamiento, ellas tienen el suyo, pero quizás sea un pensamiento fallido, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver la feminidad o ser femenino con eso, ¿no? Es decir, hoy en día yo creo que el tiempo está cambiando, ya puede cogerse la baja el hombre, etcétera, etcétera. Y bueno, sí que es verdad que sigue habiendo una desigualdad, considero yo, ¿sabes? Sigue habiendo una desigualdad, en el hogar sigue habiendo una desigualdad y en ciertos aspectos, pues sigue habiendo una desigualdad y es lo que tú dices, hay que ser valiente y enfrentarse a esas desigualdades y a través de la literatura y la escritura es una de ellas, ¿no? Es que no veo la incompatibilidad que ellas ven. Sinceramente no la veo. Ujú, Yo ujú. estoy muy contenta con ser una pluriempleada y que uno de esos empleos sea ser mamá. A mí me hace feliz ser mamá. Sí, Entonces, sí. tú no quieres, vale, pues no quieres, pero no me digas que voy a perder mi condición de ser feminista por haber escogido ser madre, porque eso no es cierto. Yo lucho No. muchísimo todos los días y estoy en esta asociación que te explicaba antes de Mujeres Mm, Tense mm. eh, y creo firmemente en la igualdad. Entonces, el haber decidido que mi cuerpo genere vida no implica que yo no crea en eso. No, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mm. Es decir, tú eliges ser madre y me parece de lo más loable y de lo más respetable. Y si no fuera porque mi madre eligió lo mismo, yo no estaría aquí, ¿sabes? Entonces, al final, pues bueno, es lo que te decía al principio que hablábamos, ¿no? Ser madre es de las cosas más valientes que hay, de las cosas que más hay que agradecer y más loables, considero yo. Es decir, desde mi punto de vista, que evidentemente, pues muchas veces, pues no, pues todos pasamos por la juventud y demás, y tenemos nuestros momentos, pero al final terminamos reconociendo esa maternidad y sobre todo ya, pues tú si las pones en tus obras, pues me parece estupendo. Y ya para concluir, ¿tú qué le dirías a esas personas que sienten la necesidad de escribir pero no se atreven a hacerlo? Mm, que lo practiquen ante el espejo. Sí, que se reciten a sí mismos. Cobra mucho sentido cuando te ves y te escuchas. A veces cuando lo haces solo por escrito, queda ahí como en silencio en el papel y de repente cuando lo oyes y le pones voz, cambia. Hice un experimento hace poquito súper emocionante. Le pedí a algunos compañeros del slam que recitaran mis poemas ellos, porque quería ver cómo sonaban en otras voces. Y lloré como Magdalena. Me pareció súper emocionante. Le dan otro sentido, porque claro, lo que yo escribí para ellos significa otra cosa. Entonces lo leen con otro tono que a mí en ese momento a lo mejor no se me hubiera ocurrido. Mi compañera Mary Jane fue la primera y leyó un poema súper maternal que habla de nidos, que fue una idea de mi hija, además. Íbamos de viaje viendo un montón de campanarios llenos de cigüeñas y me dijo, jo, mamá, ¿no crees que estarían más cómodas en las letras grandes de Hollywood? Y yo, pues a lo mejor. Y dice, pero en vez de que ponga Hollywood, que ponga mamá en letras súper grandes. Y dije, oh, qué idea más potente. Y entonces escribí sobre eso, sobre cómo los pájaros podrían anidar en las letras de la palabra mamá. Y Mary no tiene hijos, y sin embargo escogió recitar ese poema. Y me pareció precioso como lo hizo, súper bonito. Muy bien. Al lado del río, es una pasada, es precioso. Yo soy de los que consideran que como lee la persona creadora del poema su poema, no la puede leer nadie. Es como un compositor de una canción, ¿no? O existe la posibilidad de que haya una versión de esa canción o de ese poema que le gane a la voz real del autor o la autora o la emoción que pueda tener. ¿Tú qué consideras? Que sí que es posible. Es ¿Mm? que tengo muchos poemas muy, muy duros, muy brutos, que cuando yo los leo con mi voz es que no me suenan bien, porque mi voz es pequeñita, es como demasiado dulce. De repente, si la pongo en tu voz, por ejemplo,
me sonaría 1000 veces mejor. Es que Bueno, no lo ponga el mismo. a veces Y ya me ha escribo, generado hasta presión, Ana. No, eso no puede no, ser. no, no, para que me entiendas, que Sí, 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 te que este es un entiendo. libro femenino, es un libro escrito por una mujer, pero hay muchas emociones muy feroces que sonarían 1000 veces mejor en la voz de un hombre. Eso está Ujú. clarísimo. Mm. También Pues me, muy me bien. gustaría mucho eso de ver cómo suena musicado un poema mío, ¿eh? No me importaría nada. Si hay algún músico que quiera, yo encantada. Pa'lante, claro que sí. Y nada, yo ya, a menos que tú quieras añadir algo, yo me he pasado un ratito contigo que suelo hacer una hora y algo, y ya es que se me va a pasar. Es que al final, entre bla, 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 no, me surgen preguntas, me surgen dudas, pero lo quiero dejar para respetar un poquito la franja del programa y poder invitarte a si traes una nueva novela o un nuevo poemario o cualquier circunstancia que te pueda llevar a publicar de nuevo o a no publicar, si te apetece volver a hablar aquí y ser, pues eso, tú misma, tan natural como has sido hoy, que estás invitada y que solo tienes que avisarme. Ay, muchas gracias. Jo, ha sido un placer, de verdad. Pues yo me alegro que te lo haya parecido. Te dejo despedirte de nuestra audiencia, donde podemos encontrarte y bueno, y que puedas tú considerar tu espacio este momento para poder decir adiós. O hasta Eh, luego, mejor. sí, hasta luego. Empiezo las presentaciones la semana que viene. Como dice mi hija Grecia, empezamos el tour de Ariadna Grandes, porque hay muchas presentaciones. Estoy el jueves en Ames, Ajá, el viernes en Monforte, el ajá. domingo en Vigo y el siguiente viernes en Coruña. Es todo ahí súper seguido. Lo que más me gusta de todo esto, que mi hija me va a acompañar y que va a poder hacer lo que ella quiere, que es tener su momento de gloria explicando la portada, que es lo que quiere ella. Qué guay, qué guay. Pues nada, os deseo lo mejor en ese tour, no de Ariadna Grande, en este caso de Ana No, Balín, no sé, que en la escritura espero que llegues a ser tan grande como Ariadna Grande en la canción, ¿no? Te lo merecerás. Y nada, un besito a ti, a tu gente y a disfrutar, Ana, a disfrutar. Y que eso, que disfrutes mucho y que vengan muchas obras más después de esta y de las anteriores, que seguro que merecen la pena, ¿vale? gracias. Que venga un abrazo, a cuidarse.